Bienvenidos a todos nuevamente a este su espacio, a Designing Data Intensive Application. Estamos en el chapter número 5 y hoy nos toca replicación. Es un tema muy interesante. Me ha tocado exponer uno de los apartados que está muy bueno. Entonces, las personas que vamos a exponer el día de hoy es Danitzel, Hilda, Daniel quien les habla y el amigo Edgar. Entonces, sin más, le damos pase a Danitzel. Danitzel, el escenario es todo tuyo. El tema de hoy, pues, tal como lo indicó Daniel, nos toca el tema de replicación y voy a iniciar pues con una frase que tiene el libro y que dice pues lo siguiente. La frase ha sido citada por el doctor Douglas Adams y Monty Harney. Disculpe mi inglés. Ok. Una principal diferencia entre una cosa que puede salir mal y una cosa que no puede salir mal es que cuando no puede salir mal, sale mal. Normalmente resulta que lo imposible de alcanzar es imposible de alcanzar o reparar. Pues la frase pues que creo que pues nos expresa pues que debemos pensar mal, no podemos pensar, ser siempre positivos, indicando de que, ay, no va a pasar nada con la base de datos, todo va a estar bien, no vamos a tener un tipo de problema ni nada por el estilo, pues las fallas ocurren y ocurren en el momento menos esperado. Y pues si no tenemos una buena replicación de nuestras bases de datos, pues perdemos mucho trabajo, podemos perder una semana, 2 semanas, inclusive a veces hasta horas, pero eso requiere un retrabajo y pues un tiempo y también genera un costo para las empresas. ¿Qué es replicación? Replicación pues es la creación y el mantenimiento de múltiples copias de la misma base de datos y se encuentran conectadas a través de una red. ¿Qué es una réplica? Pues es cada nodo que almacena una copia de la base de datos. ¿Por qué necesitamos replicar la data? Pues necesitamos garantizar la continuidad de los sistemas, también la continuidad de la empresa. Ya no estamos en tiempo en que no podemos decir, no, que el sistema está caído, ese tipo de excusas, pues ya no la deberíamos tener, eso creo que es tema del pasado. Ocurre todavía, pero debemos tratar de que eso no nos ocurra. Otro, pues, se debe permitir, pues, como le mencioné, que se ocurren algunas fallas, pues debemos aumentar la disponibilidad. También para escalar el número de máquinas que pueden servir para hacer consultas de lectura y y aumentar el rendimiento. En este punto, pues, lo que se hace, pues, es que las réplicas son utilizadas para realizar reportes o inteligencia de negocios. Y por eso, pues, este punto lo menciona aquí, pero solamente son las réplicas. En ocasiones puede hacerlo también la base de datos principal, pero es mejor delegar esta función hacia las réplicas para entonces no afectar el sistema core de la empresa. Y mantener los datos geográficamente cerca de los usuarios y así reducir la latencia. ¿Qué es la latencia? Pues es el tiempo que se tarda en transmitir un paquete dentro de la red. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No. Continúo. Para esto, pues, una de las soluciones de hacer las replicaciones, existe esta solución que se llama replicación basada en líder. Esta replicación designa a una de las réplicas como el líder y las siguientes son los seguidores o followers. ¿Qué ocurre? Un usuario
hace una petición en el sistema, en el sistema, pues, de que quiere cambiar su imagen de su profile. Esta petición, pues, es actualizada en la réplica, únicamente es actualizada aquí, y luego, entonces, es replicada hacia los seguidores. Esta es la única base de escritura entre el cliente y el sistema. Esto lo hace desde el líder hacia la red. Adicionalmente, pues como ya lo mencioné, estas réplicas son las que son utilizadas de lectura, de esclava, para hacer inteligencia de negocios, y pueden ser utilizadas. Voy a explicar un poquito más cómo es el proceso. Existe también, pues, en esta solución, pues, un método que se llama sincrónicos y asincrónicos. ¿Y qué es sincrónico y asincrónico? Ok, les explico. La petición del usuario donde solicita el cambio de la imagen es recibida por el líder. El líder le manda al primer seguidor esta petición. Hasta que el seguidor no le conteste de que lo grabó o que ya adicionó el registro en el primer seguidor, el líder no le contesta al usuario indicando de que ya ha sido satisfactorio el cambio. Ese es el proceso sincrónico. Es este de aquí. ¿Qué es el asincrónico? Pues el seguidor es el que notifica el cambio hacia el siguiente, siguiente follower, y él le notifica al primero, pues sin embargo eso no es tarea del líder. O sea, el líder no va a esperar que el siguiente o el número 2 actualice o realice el cambio o la confirmación, él no lo va a esperar. Solamente el primer seguidor es el que se le notifica y listo. Este es el proceso entonces asincrónico. No sé si aquí tienen alguna pregunta. ¿Podrías volver a reexplicar el asincrónico? No lo entendí muy bien. Ok. Vamos de nuevo todo. Ok. El usuario es una petición de cambio de imagen. Esta solicitud pues es actualizada en el líder. El líder le dice al seguidor, hay un cambio, hazlo y me confirmas de que ya lo realizaste. Entonces, él le confirma al líder y el líder le confirma al usuario de que ya está listo su cambio. O sea, él espera a que el primer seguidor tenga grabado o almacenado ese cambio. Si no, él no va a continuar. Con ese registro no va a continuar. Él tiene que esperar, él lo debe esperar. El asincrónico, pues no. El asincrónico, el líder no le manda nada hacia el siguiente, al 2, sino que trabaja a través del 1. Y el 1 le notifica al 2 de que hay un cambio y él le notifica al 1. Sin embargo, el líder pues no lo está esperando. El líder no, con la confirmación de la primera réplica, él ya le contesta al usuario. Le dice, el cambio ha sido satisfactorio. No sé si me logré explicar. Ya, gracias. Ok. ¿Cuál es la ventaja? Pues se garantiza que tenemos una copia idéntica entre el líder y el primer seguidor. ¿Cuál es la ventaja? Pues como si se cae, pues como le digo, si no responde el follower 1, si no responde, entonces pues ese registro no va a poder ser procesado. Y no le va a mandar esa notificación al usuario de que ha sido actualizada porque el primer seguidor, digamos que es el backup del líder, entonces no ha recibido la confirmación el líder y él no va a decir que el cambio ha sido procesado. Esa es la desventaja. Continuamos.
segundo. Y este hay que seguir. Sí. Continuamos pues con el proceso de gestión de las interrupciones de los nodos. El primer proceso que voy a explicar pues es notificar pues que el líder ha fracasado. Es el caso pues que les estaba hablando, ¿no? Dice, recordamos que el primer cambio ocurre en el líder. Él primero almacena en el disco local del líder y después entonces él manda hacia los seguidores. Y si ocurre un cambio temporalmente entre el líder y el seguidor puede recuperarse con bastante facilidad. Por ejemplo, si ocurre una interrupción o por X razón o N razón, como el follower tiene los registros de la última transacción que registró, procesó antes de que ocurriera el evento. Entonces, él va hacia el líder, busca todos los registros que han ocurrido después del evento que le pasó al seguidor y entonces empieza a procesarlo hacia al seguidor. Después que lo procesa, pues como ya está actualizado, entonces ya procede a continuar el flujo normal de la replicación. La otra, pues, es el proceso de failover. Deme un segundito, un segundito. Un segundito. ¿Cuál es tu regalo, mami? Deme un segundito. En el proceso de failover es cuando uno de los seguidores necesita ser promovido para nuevo líder. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que ocurre es que el líder tiene un inconveniente, o sea, el líder falló por alguna manera, de repente puede ser por un mantenimiento o por alguna razón, entonces el líder falla. Como falla, entonces debemos movernos pues hacia la siguiente réplica. Entonces, en la siguiente réplica, pues todos los procesos tienen que ser reconfigurados para convertir uno de los dos o los tres, dependiendo de la réplica que tengamos, la convierte en líder y todos los demás entonces seguidores tienen que reconfigurarse para aceptar el nuevo líder. No sé si me logré explicar, ¿no? O sea, es como lo muestra aquí la imagen, ¿no? Que tenemos el usuario, tenemos el sistema de aplicaciones y tenemos el monitoreo. ¿Qué pasa? ¡Pum! Se cayeron los discos primarios. Entonces él se mueve hacia una de las réplicas, pero hay que reconfigurar para que, digamos, esta réplica que está aquí, que se convierte en líder, replique hacia el siguiente. ¿Cómo pues nos damos cuenta de esto? Pues en la mayoría de los sistemas pues se tiene un tiempo de espera que por lo general de repente son como unos 30 segundos en que se están enviando mensajes y pues al no recibir pues una respuesta, lo que se considera pues que el servidor o el líder está muerto. El siguiente paso, pues, es elegir cuál es el nuevo líder o se le va a asignar el nuevo líder. Y esto es para la parte del proceso automático, porque este proceso también se puede hacer manual. Para manual, pues, alguien tiene que hacer el cambio o la configuración entre el sistema, pero también se puede hacer automático.
Entonces, para hacerlo automático, pues primero hay que determinar que el líder ha fracasado. Después hay que elegir cuál es el nuevo líder. ¿Cómo se elige? Pues como le dije, hay que evaluar pues cuál es la mejor réplica, y el libro pues comenta que eso lo estaríamos viendo en el capítulo 9 también, para como profundizar un poco más en este tema. Y luego el tercer paso es reconfigurar el sistema para utilizar el nuevo libro. Continuamos. Ahora, el siguiente es la implementación de réplicas con log. Para implementación de réplicas por log, pues tenemos tres procesos o tres métodos para utilizar, que uno es sentencias basadas en replicación, en donde el líder registra cada solicitud de escritura y que ejecuta y envía ese registro de sentencia a los seguidores. Cada cambio, cada consulta, cada modificación o cada nuevo registro, pues es escrito en un log y se lo envía hacia los seguidores. El otro proceso, pues tenemos también el write ahead log. Esto más prácticamente lo vi que se utiliza en Postgre. Y los cambios, pues, y en Oracle también creo que también lo vi que me lo menciona el libro. Y los cambios son a través de que los cambios de archivo de datos, donde reciben las tablas y los índices, deben escribirse solo después que esos cambios se hayan registrado. Es decir, después que los registros que se describen de los cambios se hayan volcado al almacenamiento permanente. Y tenemos el otro método que se llama registro lógico basado en la replicación de log basados en registro. Esta utiliza formatos de registro diferentes para la replicación y para el motor de almacenamiento. Es una secuencia de registros que describen las escrituras en la tabla de la base de datos con la granularidad de la fila. Es decir, pues, si yo hago un cambio en una columna, pues él me va a estar mandando todo el registro. Para una fila insertada, el registro contiene los nuevos valores de todas las columnas, o sea, toda la columna me lo va a estar enviando. Para una fila eliminada, el registro contiene suficiente información para identificar de forma exclusiva la fila que se ha eliminado. Y para la fila actualizada, pues el registro contiene la siguiente información para identificar cuál fue la fila exclusiva actualizada y los nuevos valores de todas las columnas, al menos de los nuevos valores ya cambiados. O sea que él trabaja todo el registro. O sea, si hay un registro de información de cliente, una tabla de información de cliente, todo, y se hace un cambio a nivel de una columna, pues él va a mandar todo el registro de esa tabla. Y creo que hasta aquí llegué yo. Listo, de mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Creo que sigue Hilda. Dejas de compartir para poder compartir yo. Ajá, ok, voy. Listo. 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 Sí, sí. Danitzel, una pregunta, ahí vuelve y termina concatenando quién la información, o sea, como se mandó nuevamente todo el registro, ahí quién está concatenando nuevamente la información. Recordemos que el único que es de escritura entre el cliente y bueno, como réplica, pues, es el líder. Así que los cambios solamente se hacen en el líder y el líder es el que replica hacia los otros seguidores. Así que los cambios siempre lo van a recibir todos en el líder y el líder es el que va a replicar hacia los followers. Ok, muchas gracias. Ajá, sí, porque el líder tiene su almacenamiento local.
¿Listo? Bueno, tal cual como ha explicado Danixel, pues Danixel explicaba por qué habilitar replicación, algunos casos y cómo levantar o continuar o tener continuidad más allá, ¿no? Sin embargo, entonces, esas tres razones para habilitar la replicación, tal vez vamos a encontrar algunos problemas de lentitud en esta replicación. Entonces, una de las primeras razones que se indican es que sea capaz a tolerar fallas en los nodos. Entonces, esto viene a indicar que si tenemos un aplicativo y estamos validando poder tener una mejor experiencia haciendo replicación, tenemos que estar seguros de cómo estamos haciendo esta replicación. Porque en el caso de que una de nuestras bases de datos falle, pues vamos a tener justo el tema de que si analizamos que era síncrona, todos los demás nodos se van a caer, ¿sí? Y eso no puede pasar. Entonces, cuando hablamos de escalabilidad, indica que podemos tener una arquitectura que nos permita tener justamente ese enfoque que decía Danixel, de que tenemos un líder donde solo recibe escritura y tenemos los demás nodos réplica, y cuando tengamos muchas personas, lo que podemos hacer es seguir ampliando este tema de poder habilitar más nodos para contener esta cantidad de consultas que estamos solicitando. Sin embargo, igual va a depender de los temas de si lo habilitamos de manera sincrónica, pues vamos a tener un tema de donde igual un nodo falle, todos los demás nodos nos van a fallar. Y el segundo es donde yo voy escribiendo, al tener más nodos que replicar, pues igual voy a tener un tiempo de latencia, ¿sí? Y el tema de latencia va más relacionado acá, de que cuando nosotros ya estamos hablando y trabajando que tenemos data center, porque tenemos muchas personas y ya no trabajamos con personas en un solo país o en un solo continente, sino que nuestros aplicativos van más allá, pues habilitar el tema de replicación en centros de datos, el tema de latencia, si no está bien programado nuestro aplicativo, pues puede ser que exista un tema de latencia donde un usuario va a tener que ir a un data center más lejos de donde está ubicado. Entonces, son los problemas que vamos a ver a nivel de replicación. Entonces, tenemos, aquí es líder, tenemos este tema de aplicaciones líder. Como dijo Danixel, pues tenemos las escrituras, van al líder solamente. Escrituras, ¿qué significa? Que estamos haciendo un insert o un day, se habilita en este nodo y se replica, ¿sí? Dependiendo del método sincrónico o asincrónico, pues ahí va a tener su tiempo de latencia o su tiempo de producción. ¿Cuándo esto es bueno o qué ventajas existen? Pues la ventaja principal es que esto permite que esta base de datos la podamos liberar de consultas, ¿sí? De consultas muy grandes o de muchas consultas. Puede ser que sean miles de consultas o una consulta muy grande. Entonces, libero mi base de datos principal, ¿sí? De esas consultas que simplemente van a hacer lectura y entrego esa información, ¿sí? Ahora, todo lo que sea insert, update o requiera un cambio específico, pues sí va a ir al nodo principal. Aquí, las ventajas, pues nos explica el libro que cuando pensemos en esto, podemos tener una referencia de aplicativos, por ejemplo, los aplicativos web, ¿sí? Que tenemos aplicativos web que habilitamos a nuestros usuarios finales, pero como no es un sistema
tradicional o transaccional, es la palabra correcta, no está ahí constantemente recibiendo lectura y escritura, ¿no? Entonces, indica que pues esto se ve como una ventaja para lo que es nuestros aplicativos web. ¿Qué otra ventaja? Pues aquí, mientras más personas necesiten obtener información de lectura, pues vas habilitando más nodos. Tener una replicación asíncrona, pues de alguna manera nos permite tener la ventaja de que si sucede algo en un nodo, pues nosotros podemos continuar con la operación. Sin embargo, si tenemos una replicación sincrónica, va a ser que se nos tumbe todo el sistema. Entonces, la replicación asincrónica, voy a tener latencia porque no va a ser algo que me va a permitir tener los datos actualizados. Entonces, tal cual como Dani colocó, pues validamos que si es asíncrono, no existe esta dependencia donde voy escribiendo, insertando en un segundo nodo la replicación, pero cuando es sincrónico, sí está justamente escribiendo. Entonces, ¿qué desventajas tengo con este tipo de arquitectura? Que la información puede estar desactualizada. Si el seguidor, o sea, el nodo que está acá en réplica, se ha retrasado, ¿sí? Además, voy a tener inconsistencia porque puedo tener resultados diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido en que si yo leo el nodo principal y después puedo leer un nodo réplica, me muestre resultados diferentes, o dependiendo de dónde está ubicado los nodos, puede ser que lea un nodo 1 que sí está súper actualizado y un nodo 10 que todavía no presenta esta actualización. Entonces, la literatura nos dice que a veces este tiempo de espera puede ser que sea minúsculo o mínimo y que en realidad no represente un problema, y por eso le llaman inconsistencia eventual, porque puede ser soportado por tu aplicación. Pero si se llega a dar la posibilidad de que sea una latencia mucho mayor y hablemos de minutos y de horas, pues ya estamos hablando de que el problema sí se volvió muy, pero muy real, donde tener nodos que no estén sincronizados, pues va a permitir una mala experiencia si el cliente hace una transacción, se escribe y se empieza a replicar y después viene por lectura y lee un nodo donde no está actualizado. Entonces, estos problemas se van a resolver a través de estas tres maneras. Entonces, la primera es leer tus propias escrituras, ¿sí? La segunda, leer monomóticamente, y la tercera, leer prefijos consistentes. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno. Lo importante aquí es que esto lo estamos trabajando a nivel de aplicación. Quiere decir que estos temas, quien tiene que tomarlos en consideración justamente es la persona que programa, ya sea que esté programando un aplicativo, esté programando un proceso o en realidad es el que está haciendo ese código, ¿sí? Porque más allá de creer, y tal cual lo mencionó Dani, que creer que no va a suceder nada, si no colocamos estos controles dentro de nuestra programación, pues nos van a salir 1 y 1000 problemas. Entonces, vamos con el primero, ¿sí? Leer tus propias escrituras. Entonces, tenemos una primera anomalía. Muchas aplicaciones permiten al usuario enviar algunos datos y luego ver lo que se ha enviado, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí desde un aplicativo,
estoy validando, hice una transacción, ¿sí? Y luego quiero ver esta transacción, si afectó, por ejemplo, mi saldo o no lo afectó, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El problema es que si yo tengo replicaciones y tengo habilitado, ¿sí? Justamente el aplicativo para que las lecturas vayan nada más al nodo principal o líder, perdón, las escrituras vayan al nodo principal o líder y las lecturas vayan a los nodos secundarios o seguidores, entonces va a pasar justamente lo que nos describe el caso, donde tengo un usuario, ¿sí? Hizo un insert de información, ¿sí? Y quedó en la base de datos líder. La base de datos líder empieza a disparar la réplica, ¿sí? Él guardó y empezó a disparar la réplica. La réplica al primer seguidor 1, pues fue enseguida, tal vez porque estaban cerca, tal vez porque el motor, los recursos y todo lo que se tenga, pues para este seguidor era súper más rápido y por eso insertó los registros más rápido, ¿sí? Da una respuesta de que el registro fue ok. Viene y se hace un select, ¿sí? Como es select, no va al líder, va a una de las dos réplicas, pero como es cualquier réplica que esté habilitada, en este caso se fue a la segunda réplica, donde todavía el insert no ha ocurrido. Él va y retorna que no hay resultados, porque todavía en el tiempo, hasta después que él dio su resultado, fue que se insertaron los registros. ¿Cómo podemos solventar esta anomalía? Entonces, la solución 1 es que indica que debemos internamente, pues, identificar cuando un usuario puede hacer modificaciones, ¿sí? ¿En qué opciones o cuáles son esas funcionalidades que permite hacer modificaciones? Y lo segundo es, ok, ya sé e identifico y tengo manera de saber que puedes hacer estas modificaciones, entonces validar si modificó o no modificó algo, ¿sí? En este caso, y un ejemplo que indica el libro es, por ejemplo, si estuviéramos modificando nuestro perfil de una red social. El perfil de una red social solo puede modificar el dueño del perfil, ¿sí? Las otras personas te pueden comentar, te pueden dar like, te pueden, todo lo que te permita esa red social. Pero la única persona que puede modificar ese registro para después ver si se guardó o no se guardó es el mismo usuario. Entonces, esta primera banderita lo que dice es, identifica cuáles son esos cambios que puede hacer y quiénes los puede hacer e identifica si los hizo. Así que internamente tenemos que tener una validación de quién, tal vez quién está haciendo los cambios, si soy yo y qué cambios voy a hacer. Dependiendo de eso, ¿sí? Y puede decir, si entra a la consulta, ¿quién ve el perfil? En este caso, de Hilda. ¿Es la propia Hilda? Sí, entonces vas viendo las cosas que tienes que ir validando, pero si no es Hilda y es otra persona que ve el perfil de Hilda, pues ya sabes que en términos de perfil no puede hacer ninguna modificación, así que esa consulta la mandas a la réplica. Listo. El segundo caso que dice que puedes realizar seguimiento de la última hora de actualización, que eso es lo más conocido, ¿sí? Que puedas identificar un campo que te permita saber hasta el tema de día, fecha, hora, minuto, segundo, y que te permita darle seguimiento a eso para validar si alguien hizo un cambio o no. Si una persona entró al sistema y no ha hecho ese usuario que se identificó y
y no un usuario genérico, tienen que ser usuarios nombrados, ¿no? Y por todo esto hay que habilitar todo lo que es la seguridad. Entonces, identificas el usuario, identificas su rol, ¿sí? Y validas que sí tiene un perfil de escritura. Si es así, entonces vas validando si hizo alguna actualización. Pero si es alguien que solamente tira reportes dentro del aplicativo, solamente hace lecturas, a esta persona directamente la mandas al nodo de lectura. Entonces es muy importante nosotros definir y tener en cuenta que dentro de nuestra programación debemos tener estos habilitadores que nos van a permitir poder poner y validar estos puntos de controles. El siguiente punto de validación que coloca es, mira, y si estabas pensando en que tu sistema pudiera guardar eso de saber que acabas de entrar, acabas de hacer el cambio y poder colocar esta marca también de tiempo, pero mi solución fue dejarla en caché, dejarla en memoria y demás. Entonces, ¿cómo me puedo asegurar que cómo me puedo asegurar que justamente estoy viendo las réplicas y las réplicas están actualizadas? Porque puede ser que una réplica esté menos actualizada que otra. Entonces, aquí es donde dice, más allá de poner la marca de tiempo solamente a nivel del registro y validar el registro o al usuario, también tienes que validar en tu programación que tus réplicas donde estás haciendo esos select también están actualizadas. Es parte de las validaciones que debemos hacer y debemos incluir, porque si no hacemos eso y una de las réplicas no está trabajando, y puede ser que sea habilitado de manera asincrónica, cosa de que si una se cae ni cuenta no vamos a dar, pero justamente sabemos que esa está dando un problema. No se ha caído, pero está ahí, supuestamente está activa, pero al mandar las sesiones de consulta hacia ella, pues no está habilitada. Entonces, además que tengamos esta marca, perdón, estos campos para validar a los usuarios, también tenemos que habilitar marcas de tiempo para validar el tema de las réplicas. Deme un segundito y disculpen. Ok, ya. La siguiente solución que dice, bueno, si tu problema no es que los nodos están en un mismo data center, sino que ya tienes réplicas que se distribuyen a diferentes centros de datos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer esta validación de saber que lo que estás escribiendo aquí justamente va a replicar de la misma manera en los demás lugares? Entonces, una de las cosas que nos indica en la literatura es que lo primero que se debe validar, a pesar de que tu centro de datos hace una réplica, tiene la lógica de la réplica, pues debemos asegurar disparar al líder, ¿sí? Después que disparemos al líder y el líder dispare en su replicación a los demás líderes en todos los centros de datos, cada líder en ese centro de datos va a hacer el trabajo de escribir entonces en los seguidores o en las réplicas Node, ¿no? Entonces, dentro de la validación, cuando hagas el análisis de lo que estás haciendo, tienes que también considerar dónde estás trabajando. ¿Cuáles son justamente estos habilitadores que tengo sobre esta base de datos? Entonces, ese es ok, aquí continúa. Seguimos con la misma analogía. Perdón, anomalía, la número 1. ¿Qué pasa? Que si el usuario entra con dos dispositivos, entonces ya logramos identificar al usuario, tal vez logramos identificar o poner control para validar las réplicas,
Pero, ¿qué hacemos si un usuario entra desde dos dispositivos? ¿Sí? Un usuario entra por la laptop y también está usando el teléfono o la tablet. Entonces, temas como el uso de la marca del tiempo de la última actualización del usuario ya no es posible. ¿Por qué? Porque tal vez estamos guardando, estamos colocando puntos de control. Tal vez lo pensamos de la mejor manera para no estar guardando datos que no, tal vez no vamos a utilizar, pues los guardamos en memoria, ¿sí? O los guardamos en tablas, pero que son temporales. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la solución? La solución es que ya nosotros tenemos que pensar en esto y que esto puede pasar y debemos entonces validar que los metadatos van a ser muy importantes para mi aplicativo y que esos metadatos, al igual que cualquier dato principal de la transacción, pues también lo vamos a tener que centralizar, guardar y proteger, porque van a ser una parte fundamental de nuestra aplicación. El segundo problema que vamos a tener cuando esto pueda ocurrir es que puede ser que mi proveedor de internet que me da ese internet a la laptop, ¿sí? Puede ser una compañía y el proveedor de internet que me da la data a nivel del celular o del móvil o de la tablet es otra compañía. Y su centro de datos, miran, centros de datos diferentes, ellos tendrán sus redes, sus comunicaciones totalmente separadas. Entonces, ¿cómo haces para llegar justamente a las réplicas que se han actualizado al nivel de lo que hemos escrito? Entonces, indica que lo que tenemos que hacer es poder enrutar las solicitudes de todos los dispositivos de un usuario al mismo centro de datos, ¿sí? Entonces, ¿y quién hace esto, chicos? Lo tenemos que hacer nosotros si queremos centrarnos en los datos, si queremos justamente tener estos controles. ¿Por qué? Porque si no colocamos los controles, pues va a pasar cualquier cosa de los problemas que estamos viendo acá. Entonces, pasamos a la siguiente, a la siguiente anomalía. No sé si acá, de todos los problemas y de todas las soluciones descritas, se tiene alguna consulta. Si no, continuamos. Igual al final pueden hacer sus consultas, pueden escribirla. No estoy viendo el chat, pero al final pues le puedo contestar. Si está dentro de lo que manejo. Entonces, la segunda solución indica de hacer lecturas monotónicas. Entonces, ¿qué dice? La anomalía que puede ocurrir es que cuando se lee un seguidor, dígase un nodo de esos que estamos replicando asincrónicamente, es que posiblemente que un usuario vea cosas que retroceden en el tiempo. Entonces, el usuario hizo una lectura, vio una información en un estado, hizo otra lectura porque quiso revisar nuevamente en menos de 5 segundos y salió otra información. Entonces, este es el caso, ¿no? Tenemos al usuario, hizo un insert, se hizo, ya sabemos, en la base de datos líder, y va al primer nodo. Entonces, ¿qué pasa? Existe otro usuario que va y hace la validación. ¿Cuántos datos hay con este ID? Entonces, bueno, al hacer su primer select, ya la primera el nodo réplica pues ya estaba actualizado y le dijo un resultado. Pero ahí mismo lanzó la segunda consulta de nuevo y ahora no le apareció resultados. ¿Por qué no le apareció? Porque la actualización de ese segundo seguidor no fue hasta después que él terminara la consulta. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué? Esto es porque
como les decía, puede ser que los nodos no están en el mismo lugar, no están en la misma red, no están en el mismo, perdón, con los mismos recursos. Puede suceder muchas cosas que no forman parte de lo que nosotros tenemos control. ¿Sí? Nosotros tenemos control de lo que hacemos y desarrollamos. Entonces, allí es justo donde tenemos que poner estas validaciones. Entonces, ¿cuál es una forma de lograr lecturas monotónicas? Es asegurarse de que cada usuario siempre realice las lecturas desde la misma réplica, ¿sí? Diferentes usuarios pueden hacer lecturas de diferentes réplicas, pero si es el mismo usuario, y acá vemos, el mismo usuario entró una vez y entró 2 veces y 3 veces, se mantenga esa réplica donde hizo su primer select, ¿sí? Si la primera réplica hubiera sido el segundo y no le muestra nada y hace de nuevo la consulta y no muestra nada y hace una tercera y ya mostró, ¿sí? Ah, bueno, ya se actualizó. Pero lo que dice que podemos controlar es que las lecturas siempre se hagan desde la misma réplica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues una manera es identificar cuál es el ID que identifica el usuario. Puede ser un ID de usuario, puede ser un ID de sesión que va ahí concatenado y a eso sacarle un hash. ¿Sí? Y con ese hash poder identificar si este usuario entró por aquí, entró 2 veces, está haciendo las mismas lecturas y demás, y poder encarrilar su lectura a uno de los nodos. Ahora, ¿qué pasa? Que cada vez que esa persona intente una y otra y otra y otra y otra vez, va a ir a hacer las consultas a la misma base de datos, o al mismo, perdón, a la misma réplica. Y ¿qué sucede si esa réplica está desactualizada, es la más lenta? Pues lastimosamente él ya quedó allí, ¿sí? Hasta que no se actualice luego de varios minutos, pues entonces va a ver la información. El segundo tema es que si ese nodo se cae, entonces el usuario, como ya lo hemos identificado con un hash y nuestra programación dice, como ya entró a esta réplica y lo estoy mandando allá, ¿sí? Va a seguir mandándolo. Si dentro de nuestra programación no le colocamos que valide justamente el estado de la réplica y coloquemos un control que cuando esto suceda, aunque ya haya empezado en una réplica sus consultas, pues pueda pasar justamente a otra réplica, pero no a cualquier réplica. Dentro de los controles que coloquemos, tenemos que validar que sea la réplica que estaba actualizada conforme a los datos que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, si teníamos una réplica que estaba actualizada, y ya me había mostrado información, no pasarla a una réplica que todavía no ha sido actualizada. Entonces, este tipo de control pues lleva un poco más de desarrollo y un poco más de validación de qué casos se nos puede presentar y cuáles son las soluciones que vamos a estar habilitando. Ahí, eso es a través de lecturas monotónicas, ¿sí? La tercera es a través de lecturas de prefijos consistentes. Entonces, ¿qué anomalía podemos encontrar acá? La anomalía del retraso de la replicación se refiere a la violación de la causalidad, ¿sí? El ejemplo que tenemos es una conversación, ¿sí? Donde tenemos a Mr. Pons y tenemos a Mr. K, ¿sí? Tenemos a dos y ellos mientras hablan, dos en el mismo, vamos a decir que pudieran hablar hasta en un mismo cuarto, pues ellos, uno pregunta, el otro responde y normal, no sucede nada. Sin embargo, si entra una tercera persona, ¿sí? Que vamos a buscar que sea el que observa, ¿sí? Y está en otro lugar, en otro cuarto, ¿sí? Puede ser
que allá escuche la respuesta en vez de escuchar la pregunta, porque simplemente le llegó la pregunta antes de, y podemos creer que es que la persona es adivina y demás, pero eso no es así. ¿Qué está sucediendo? Justamente esto que está acá y que le suma un grado de dificultad, es que ya estamos hablando, además de nodos y replicaciones, estamos hablando de particiones, ¿sí? Esto le suma la complejidad porque justamente dice, Mr. Pons lanza la consulta, ¿sí? La escribe en la partición 1, ¿sí? En el líder, y el líder pues empieza a hacer lo que tiene que hacer, que es enviar la sincronización o la replicación, y lo envía, ¿no? Entonces va aquí. Mr. K escucha lo que le preguntaron, espera un tiempo y responde, ¿sí? Esa respuesta la escribe en la partición 2. No lo escribió en la partición número 1, ¿sí? A pesar de que estamos acá, no le respondió, sino que escribió porque lo que estaba habilitado en ese momento, por temas tal vez de validación de recursos, el balanceador y todo, pues lo mandó a la partición número 2. Entonces, ¿qué hizo el líder de la partición número 2? Empezó a replicar. Y es por eso que llega una respuesta antes a algún lugar, que en este caso es el observador, y él entonces le responde, ¿sí? En este caso le responde al líder 1 o a Mr. Pons la respuesta, y ahí es donde va, ¿sí? A escribir cuál era la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que cuando nosotros tengamos sistemas o aplicativos que van a hacerle escritura, debemos controlar y tener esta validación de que siempre que vayas a escribir, leas en la misma partición de ese líder, ¿sí? Entonces, con eso podemos ya habilitar que siempre ese líder va a tener las preguntas, las respuestas o las escrituras que haga, y además es el que va a lanzar como principal, va a lanzar entonces hacia las demás réplicas. Entonces, ¿cuáles han sido algunas de las soluciones que hemos visto? Pues indican que debemos monitorear y validar el tiempo de respuesta, ¿sí? Porque cuando empezamos y desarrollamos y colocamos algo en producción, puede ser que el tiempo de respuesta sea aceptable. Pero si eso va aumentando, pues esto es una mejora continua y podemos tener una mala experiencia del cliente. Entonces tenemos que validar si esos tiempos son aceptados o no son aceptados. Si no son aceptados, tenemos que ir a buscar una manera de solucionar. Claridad en el modelo de replicación. Nosotros como desarrolladores vamos a poder o debemos conocer, no simplemente es me habilitaron la base de datos y la base de datos tiene que estar bien validada, todo chévere. No, tenemos que justamente saber cómo está trabajando, porque nosotros tenemos que habilitar qué controles debemos tomar en consideración, ¿sí? Y si es posible y sabemos que existen tiempos de latencia y demás, comunicarlo. Por ejemplo, un ejemplo que tengo, existe, por ejemplo, que en una telco, cuando la persona paga, mientras, por ejemplo, paga desde el celular en el app, ¿sí? Mientras ese app se conecta con todos los sistemas, va y llega al sistema core y después tiene que habilitar los procesos que aprovisionen y habilitan, todo eso. Aunque pareciera que se puede hacer, y eso lo tendrían que validar la telco, se puede hacer en milisegundos,
por las validaciones que debe hacer, pues siempre dicen son 10 minutos, pero está público, está comunicado, así que las personas que pagan ya saben que 10 minutos demora habilitarse. Y si en 10 minutos no está habilitado, créanme que van a tener a la mayoría de personas encima validando de mi servicio no está arriba, pero al menos tienen esta claridad o esta comunicación que se puede hacer. Van a haber sistemas en los cuales no vamos a poder hacer eso. Ejemplo, tipo bancos, ¿sí? Donde si yo voy a un cajero automático y saco, y voy a otro cajero automático y si no sincronizó puedo ir sacando 100 y yo lo único que tenía eran 150, pero como no actualizó, pues fui a 5 y saqué 500. Ese tipo de cosas no son válidas. Estos tipos de sistemas están actualizados para poder controlar ese tipo de temas. Entonces, el tercero es habilitar una opción de lectura tras escritura. Y esto era una de las opciones que cada vez que alguien escribe, te da la opción de que puedas validarlo y ese tiempo, que aunque parezca que sea minúsculo, hacer ese tipo de validación, lanzar una siguiente transacción puede hacer que ya tus nodos estén replicados. Porque, como les decía inicialmente, puede ser que la sincronización en realidad sean microsegundos, pero que hay que estar validando si en verdad son microsegundos o es una realidad que pasa ya a un tiempo que no es coherente. Bueno, ya hasta ahí llega mi parte. Así que, bueno, cualquier consulta puede, si quieren la pueden hacer ahorita o la podemos ver al final. Bueno, continuamos. Hasta el momento hemos visto la parte de cuando hay un líder. Entonces, el libro nos presenta un segundo escenario donde ya no tenemos un líder. Entonces, podemos tener de 2 a más líderes. Entonces, este es un escenario muy interesante y a la vez muy peligroso. Es una jugada muy peligrosa. Pero vamos a hablar un poquito de ello. ¿Qué ventajas nos trae? Pues ya no vamos a tener mayor disponibilidad. Este modelo se conoce, también conocido como Master to Master o es Active to Active Replication, donde cada líder va a ser al mismo tiempo el follower del otro líder. Entonces, si uno tiene la actualización, va a tener que recuperar la información del otro y viceversa, ¿no? Pero la diferencia es que todos los que estén con el flag del líder activo van a tener la escritura. Como bien comentaba nuestra amiga Danitzel y Hilda, el líder es el único que tiene la escritura, mientras que los otros solo van a ser de lectura. Entonces acá aumentamos la disponibilidad. Es un escenario muy interesante. ¿Y cuando tenemos esto? ¿En qué escenarios nos puede ser beneficiosos? Por ejemplo, Multidata Center Operation. Entonces aquí en la imagen vemos algo muy interesante donde tenemos 2 data centers, podemos tener N data centers distribuidos en todo el globo. Puede ser un escenario de que tengamos clientes en Europa, clientes en Asia, clientes en América, clientes en Latinoamérica. Entonces, tener un solo líder que solo reciba escritura puede ser malo. Uno, ¿por qué? Porque estamos escribiendo datos que vienen desde Asia y nuestro líder de repente está en la región de Estados Unidos, ¿no? Entonces va a haber un performance de red bastante grande para los amigos de Asia, para los de Europa y así viceversa. Entonces, ¿qué ganamos? Ganamos una mayor disponibilidad y velocidad. Podemos tener un líder en cada uno de estos sitios. Este es uno de los escenarios, ¿no? Puede ser data center o puede ser regiones si hablamos de cloud. Ganamos performance, la tolerancia al tiempo muerto. ¿Qué pasa si un líder se muere también? Entonces no tenemos líder. Hasta que se active un nuevo líder va a tomar un tiempo, pero ya podemos ir teniendo 2 líderes que estén haciendo la escritura, 3 líderes. La tolerancia de la red también, como les comentaba. Ya no vamos a estar apuntando solamente a un líder en una región X, sino tenemos múltiples líderes. Las bases de datos que soportan actualmente este paradigma, por ejemplo, una de las más conocidas es Oracle y el producto se llama Golden Gate. Golden Gate puedes tener más de un
un nodo, un clúster vivo que estén recibiendo escritura continuamente en diferentes lugares. Esta estrategia de Golden Gate por lo general se usa para temas de replicación de datos, lo que hoy día conocemos como el Chain Data Capture, que es de donde nació esta tecnología. Y continuamos, a ver. Pero ¿qué problemas nos trae? Handling Right Conflict. Entonces, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía el tío Ben. Entonces, ¿qué pasa si por un lado estamos escribiendo algo, ¿no? Entonces, acá tenemos que estamos escribiendo el title con B, el usuario 1, mientras que por el otro lado el usuario 2 está escribiendo el title con C para el mismo ID, where ID es igual a 1, 2, 3. Entonces, esto va a causar un conflicto de escritura. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Lo que está escribiendo el usuario 1 o que está escribiendo el usuario 2? Y cada uno lo está haciendo sobre su propio líder. Entonces, para el líder 1 va a recibir la escritura, lo almacena en su local y manda la confirmación. Esta es una síncrona, hace el ACK, ¿no? Escribe y envía la respuesta de confirmación. Igual el líder 2 hace la misma respuesta, escribe y manda la respuesta de que está ok. Y ahora, ¿cómo replicamos los datos? ¿Quién tiene la verdad? ¿No? Este es un gran conflicto. Entonces tenemos que resolver este conflicto. Entonces es una operación muy peligrosa. Tenemos muchas estrategias y también tenemos topologías de multilíderes. Dentro de las más conocidas son las circulares. Esto me hace acordar bastante al token ring de cómo se llamaba esta base de datos de Cassandra. Cassandra, los líderes se actualizan en una forma de token ring. Entonces los datos se van actualizando de izquierda a derecha, van pasándose. También tenemos otra estrategia de que es el modo estrella, donde es todos contra todos, pero va a haber como un nodo central. Y por último tenemos la topología de, ahora sí, todos contra todos. Entonces todos tienen una flechita hacia todos. Entonces la forma de replicación. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, ahora, ¿cómo evitamos estos conflictos de escritura? El libro es muy claro, entonces la primera recomendación que nos dice es avoid the conflict. Entonces, evitar esto en lo más prudente, lo más necesario. Es una operación muy peligrosa, no vamos a mantener la consistencia de los datos, vamos a tener datos desactualizados. Por ejemplo, cuando uno está haciendo su escritura en un archivo de un Google Docs, está actualizando en su local, y por otro lado, otra persona está haciendo su escritura en otro documento de Google Docs en su local, y de pronto quieren hacer como subirlo al cloud, y causa conflictos. Entonces, identificar cuál es el conflicto es algo muy peligroso cuando se está haciendo sobre el mismo objeto de datos. Entonces, una de las recomendaciones, si no puedes evitarlo, entonces sepáralo. Por ejemplo, podemos acotar en el escenario donde decíamos que teníamos clientes o usuarios en diferentes partes del mundo, podemos acotar. Entonces, este segmento va a estar solamente para el líder 1, este segmento de la aplicación va a estar para el líder 2. Entonces estamos como separando, estamos manteniendo la escalabilidad y la redundancia, pero estamos separando, ya no estamos diciendo que todos van a hacer todas las operaciones, sino ahora cada líder, digamos, puede tener misiones diferentes, ¿no? Entonces esto ayuda bastante. Listo, ¿qué tenemos? Otro de los problemas es el tiempo de la escritura. Por ejemplo, si tenemos una inserción de datos del cliente A, esta es confirmada, pero cuando se está replicando a un líder 2 o a un líder 3, entonces esto se está haciendo de forma asíncrona, entonces ya no hay un seguimiento, es como que toma el dato y ya ves cuando lo actualizas, ya no me avises, no me escribas. Entonces viene el cliente B lo está haciendo en un tiempo T2, mientras que el cliente A lo está haciendo en un tiempo T1, pero por cosas de la vida, de red, la replicación del líder 1 al líder 2 y al líder 3 se demora, la latencia aumentó de la red, hay un mayor tiempo de escritura, y entonces viene el cliente B con su tiempo T2, escribe, pero este tiene una buena red, tiene un buen ancho de banda y escribe primero. Entonces acá hay un conflicto. Entonces va a haber un desorden en los eventos. Entonces, si esto fuera una transacción, es como que primero estamos quitando plata antes de sacar plata del cajero. Entonces, es un desorden, ¿no? Entonces, hay aplicaciones, patrones de aplicaciones que pueden soportar estas cosas, donde no
es estricto tener el orden de los eventos. Este evento tiene que ser consecutivo de este otro, entonces también depende de nuestras aplicaciones y de nuestro caso de uso. Bueno, por mi parte, esto es todo por la parte de multilíderes. No sé qué más tiene por ahí nuestro amigo. Ok, a mí lo que me tocó fue la pérdida de líder. Esto es la pérdida de liderazgo al momento de replicar. Realmente es un concepto bastante interesante en el sentido de, bueno, ya hemos platicado mucho acerca de todo esto justamente ahorita. Denme un segundito porque acabo de cambiar de pantalla. Ahí está. Ahí está aquí. Es un concepto muy interesante, justamente. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve mi presentación? Sí. Okay. Esta imagen es tomada de justamente de la presentación de Daniel, o sea, de la sección de Daniel. Pero lo que me interesa mucho mostrar aquí es precisamente cómo el liderazgo, que bueno, también ya lo mencionaron anteriormente, cómo el liderazgo es el que orquesta toda la replicación o el almacenamiento de información, ya sea en lectura o escritura. La parte que me tocó justamente presentar es cuando cuando se pierde ese liderazgo. Además, también está mezclado en esto la parte de un multiliderazgo, que también ya lo mencionaron en la parte anterior. Aquí de lo que habla justamente el libro es describir cuando un nodo se cae, digamos, hablando de una réplica de 3 nodos, en este caso solamente para modo de ejemplo. Lo que menciona es que cuando un nodo se cae, obviamente ninguno de los tres digamos, nodos puede identificarse para saber por sí solo si está caído o si está replicado correctamente. Entonces, lo que el libro sugiere o menciona es que se tienen que utilizar métodos de lectura y escritura justamente para validar eso. Lo que dice es precisamente, como aquí lo va marcando, es que cuando el usuario 1, 2, 3 y 4 intenta escribir, en este caso, justo como lo mencionó, creo que se llama Hilda, perdónenme, no leí el nombre correcto. Pero justo como lo mencionó mi compañera, cuando trata, por ejemplo, de actualizar la foto de perfil, puede replicar en 2 nodos, pero el tercero va a estar offline. La solución que menciona, o bien la forma como debe de escribirse, es normalmente se hace una lectura y escritura para acordar o para ver que el nodo esté replicado, y si está abajo, lo que se hace es que se queda como pendiente. Entra también aquí una llave, digámoslo así, o un identificador, que lo que hace es, ellos mencionan en el libro, que es conveniente utilizar como un identificador de más reciente, digámoslo así. Puede ser un timestamp, como la fecha completa con todo, esto es fecha y hora completa, de tal forma que se puede dar cuenta, al momento de hacer una lectura, se puede notar cuál de las réplicas no está correcta y se realiza nuevamente la escritura. En este en particular, en este tipo digamos, de la pérdida de los líderes para replicación, hace mención de algo muy interesante, no sé si tenían conocimiento, yo no lo tenía, que Amazon maneja esto es una estructura llamada Dynamo. Esta base de datos Dynamo, si bien, como lo menciona literalmente es que mientras en la era tecnológica estamos con la moda de las bases relacionales, Dynamo da un paso para atrás con AWS y únicamente se utiliza interna. Ese servicio no está externo. Lo que hace es que utiliza una base no relacional justamente, en donde permite que todos los clientes puedan insertar sin necesidad de considerar un líder como tal. O sea, no hay un orquestador para hacer estas ediciones o estas réplicas. También menciona que, por ejemplo, este tipo de estructura, digámoslo así, o pattern design, si puedo decir algo así, justamente no funciona externamente. Lo que dice es que en realidad nadie lo conoce y Amazon no lo ofrece. Lo que tiene es una base de datos llamada DynamoDB, pero no es exactamente lo mismo. En realidad, el hecho de que tenga este sistema o esta estructura creada internamente dentro de su base de datos y se llame Dynamo, abre como un patrón que ahora le llaman Dynamo Style o el estilo Dynamo, digámoslo así, que justo habla de cómo se permite que los clientes inserten cuando se pierde el liderazgo o se pierde el orquestador de todo este tipo de réplicas. En este caso, la solución, lo que él ofrece, o más bien lo que se ofrece en el libro,
es que al momento de no tener la escritura de uno de los nodos, al momento de se hace la lectura y en esa lectura se denota que el nodo no está replicado y se realiza la réplica de acuerdo a los demás nodos. La siguiente, bueno, justamente hablando de la estructura de Dynamo, Amazon ofrece DynamoDB, pero menciona claramente el libro que no es la misma estructura que utiliza internamente Dynamo, que es más o menos la estructura, esto es como es un sistema interno de AWS, nadie lo puede usar fuera, es más o menos la estructura que han descubierto, digámoslo así. Mencionan en esto de Dynamo Styles justamente, es lo que les mencionaba, la parte de la reparación para leer, con la última versión lo que hace es que utiliza el timestamp o la llave de acuerdo a la fecha y hora para saber qué sí está actualizado y qué no está actualizado de acuerdo a las réplicas. En el caso del proceso antientropía, en un segundito, déjenme quitarle el... Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Me escuchan? No, sin comentarios, todavía. Sí. Ok, continuamos entonces. Les platicaba justamente del tema del Dynamo Style. Hay un apartado adicional, un subtema que toca, que se llama, Anti-Entropy Process, que es un proceso antientropía, que lo que hace es que hace un comparativo entre copias o entre réplicas. ¿Qué es lo que hace? Compara justamente cuál de todas las réplicas que están consideradas está más reciente y sobre esa es sobre las que las demás se mueven. ¿A qué me refiero? Esta es parte del Dynamo Style. A ver, aquí estoy. El siguiente tema habla de un quorum, Write and Read. Básicamente de lo que habla es como de un consenso, como una democracia para el tema de la réplica en las diferentes instancias. Lo que dice básicamente es que digamos que considera 5 réplicas en este caso, que son representadas por la letra N, que son los nodos, y utiliza la variante o la variable de lectura y escritura considerando que cada una de las réplicas tiene esa funcionalidad, de tal forma que las réplicas tienen, digamos, si fuera la escritura completa, tendrían 5 escrituras y 5 lecturas correctas y serían en 5 nodos. Lo que dice es que de acuerdo a la fórmula, como la utiliza aquí, es que si la lectura y escritura son mayores a la cantidad de nodos, lo considera como válido, independientemente que no tengas una réplica en todas las instancias. Aquí también utiliza lo que les comentaba de la copia entre réplicas. Esto es, se comunican entre réplicas, si bien los usuarios están al mismo tiempo, o los clientes en este caso, están haciendo réplicas, realmente considera como si fuera, ¿cómo se dice? Se me fue. Como si fuera como pruebas como por lotes. Esto es cuando la mayoría del lote es correcto, se considera que todo el lote es correcto, independientemente de que se toma parcialmente la muestra. En este caso, si tienen 5 nodos, pero solamente 3 están replicados y en la escritura son 3, pero en la lectura son 5, eso da un número de 8 y automáticamente se considera como válida la cantidad de réplicas en todo el sistema, digámoslo así, o en este caso en los nodos. En el caso de las limitaciones de la inconsistencia, porque justamente ese es el tema de las inconsistencias, aquí de lo que habla, sin considerar, digamos, las limitaciones que tiene este tema de quórum o de democracia, por así decirlo, es que lo que considera es que mientras 2 personas están intentando replicar o escribir al mismo tiempo, lo que hace es que evita los conflictos mediante llaves y evita los conflictos
mediante títulos, digamos así, que volvemos a lo mismo, son las claves, las llaves de identificación. Aquí el ejemplo justamente habla de cómo se está actualizando el campo title, en este caso título, se actualiza al valor B, donde el ID es 123. Al momento que se manda al líder 1, ojo, aquí ya no hay una pérdida de líder como tal. Se nota un líder dentro del nodo, pero no es un líder como del sistema completo. O sea, está hablando de nodos en realidad, no es como líder nada más. Si bien lo manda al líder 1, en este caso el dueño del nodo, lo que hace es que funciona como si fuera una, no sé si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de trabajar con pilas en la programación. Entonces lo que hace es que funciona como, digamos que ahora el orquestador, que es el que se encarga del nodo, va dando como los permisos de lectura y escritura de acuerdo a las peticiones. Entonces, si bien el usuario 1 y el usuario 2 quieren escribir al mismo tiempo en el mismo nodo, realmente los líderes o los encargados de ese nodo son los que se encargan, bueno, redundante, los líderes de ese nodo son los que se encargan de decir en qué momento se puede ir actualizando, que esto me recuerda mucho, tengo un poco de experiencia en Oracle, y Oracle maneja justamente desde hace muchos años el tema de la escritura en el mismo objeto de diferentes formas. Obviamente una de ellas, la más importante, es el Row ID, que la mayoría de las bases de datos lo tienen, que es básicamente el identificador único de cada registro. De tal forma que si dos usuarios quieren insertar en la misma tabla dos registros o bien insertar, actualizar dos registros en la misma tabla, lo que hace es que el Row ID hace que sean registros únicos y el usuario puede insertar en la misma tabla o actualizar. Sin embargo, hay una cosa que, bueno, con el paso de los años tuve la experiencia de vivir, que se le llama, es como, Oracle le llama como polimórfico, como un objeto polimórfico o en cambio físico, digámoslo así. ¿A qué me refiero? Cuando un usuario o varios usuarios intentan insertar en una tabla y leerla al mismo tiempo, lo que hace es que la tabla está bloqueada y eso hace un bloqueo totalmente del proceso. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hace es que Oracle considera que la tabla está morfeando o se está cambiando de forma en el momento de hacer el insert, y lo que hace es que bloquea la tabla. Pero al momento que la bloquea, se queda pendiente la lectura del select, ya sea del mismo usuario o de otro más. Eso lo que hace justamente lo que hace Oracle, una de las soluciones para evitarlo, es bloquear la tabla desde la inserción. Entonces, hasta que la inserción termina, es cuando permite que los demás selects o las demás acciones sucedan. Esta es una forma también de evitarlo, justo hablando de la inconsistencia o las limitaciones que se tiene en el caso de Forum o de Quorum. Otra cosa que por lo menos nosotros hacíamos en un sistema que yo manejaba, era que teníamos una tabla de IDs. Digamos que era un secuenciador, justamente como muchos lo hemos utilizado, pero esta era una tabla en donde cada registro era solamente el secuenciador que daba pie. Cuando alguien quería insertar, tenía que ir a esa tabla, tomar el siguiente como si fuera una secuencia, e irse directamente a la tabla a insertar, y utilizaba ese ID del secuenciador. ¿Qué sucedía? Si había dos registros iguales, digamos, con la misma información, pero diferente ID, en este caso diferente secuencia, y además el mismo timestamp que fuera exactamente la misma hora, por lo menos el secuenciador y el row ID hacía una diferencia de registros. Esas son formas como de evitar que esta pérdida de líder, que la escritura directa de los clientes pueda mantener inconsistencias, y además el tema de replicar entre copias puede ser muy útil. Una de las cosas que... ¡Ay, caray! Aquí está. Una de las cosas que sucede precisamente hablando de la detección de concurrencias es que justamente cuando el nodo 1 está siendo escrito por el cliente A, que es lo que les comentaba ahorita, normalmente está bloqueado o se utiliza bloqueado, es una de las soluciones que da también, que Oracle, bueno, la utiliza. Lo que hace es que bloquea el nodo y permite que únicamente los nodos que están desbloqueados puedan usarse, o bien los nodos que no responden. Pero esto se utiliza mediante las acciones de lectura y escritura para validar que la información fue replicada y detectar las inconsistencias en la escritura. Volvemos a lo mismo de la fórmula que utilizábamos anteriormente, que es lectura más escritura, o bien las acciones de lectura más las acciones de escritura deben ser mayores a la cantidad de nodos, o bien menores o iguales a la cantidad de nodos, dependiendo las inconsistencias que se tengan. Básicamente el libro de lo que habla es precisamente eso. Al momento de perder el liderazgo,
lo que dice es, permite la escritura directamente de los clientes y si bien puede sonar un poco complejo, realmente es una forma de solucionarlo. Son los bloqueos y, bueno, las fórmulas que les compartí. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Sobre el Daniel, David. chapter, creo que sin dudas, al parecer, o si alguien tiene una duda, puede escribirla o puede abrir su micro para comentarla. O si tiene alguna anécdota con bloqueos de bases de datos, bloqueo de tablas. Yo tuve una experiencia justamente con Oracle al principio hace algunos años, que era en este tema de solucionar concurrencias e inconsistencias en la lectura, en la escritura. Utilizamos digamos, estoy hablando de hace 18 años de trabajo. No existían los ODS en ese entonces todavía, o no eran tan comunes. Utilizábamos un sistema de tablas que funcionaban justamente como los ODS ahora, en un data warehouse. Entonces lo que hacíamos era que insertábamos, digamos, los demás sistemas o las demás data sources permitían inserción, ya sea por web service, por APIs, por lo que fuera, permitían inserciones dentro de esas tablas para que dentro de esas tablas estuviera ya almacenada la información de interfaz que iba a entrar al sistema y nosotros desarrollamos procesos demonio, que en realidad no eran procesos demonio, eran procesos que se llamaban a sí mismos entre dos procesos distintos, pero todo el tiempo estaban corriendo y revisando esas tablas. Y lo que sucedía era que de repente se reinsertaban registros. O sea, las inconsistencias eran porque el registro presentaba un error, había una tabla de errores, obviamente, y el registro no tenía que borrarse de la tabla de interfaz, pero sí se insertaba en el sistema. Entonces, inicialmente teníamos que hacerlo manual, pero después se hacían validaciones por medio de procesos. Justamente, como dice Marbros, entrábamos en la parte de semáforos, que era si digámoslo así, lo que hacíamos es que el registro validaba primero en verde o en rojo si existía o no en la tabla. Entonces, si bien las concurrencias o la inconsistencia en la escritura al principio se daban, nosotros nos encargábamos de desarrollar eso. Y ahí fue donde me tocó el tema es que no me acuerdo el término en inglés, porque es como Morpheus, Table Morpheus, Object Morpheus, que es como cambiando como cambiando de forma, ¿no? En la tabla la bloqueaba y entonces mientras tú estabas editando la tabla porque estabas haciendo un insert y estabas, perdón, validando los índices y los triggers, pues obviamente alguien quería usar la tabla y no podían hacer ningún select porque estaba bloqueado el proceso mientras la tabla estaba usándose. Es algo muy interesante, sobre todo la parte de semáforos. No escuchaba eso hace tiempo desde sistemas operativos. ¿Han analizado cómo la tecnología, digo, yo tengo 20 años trabajando en tecnología y es asombroso cómo la tecnología, digámoslo así, la base de la tecnología es siempre la misma, solamente las aplicaciones son distintas? Exacto, justo eso es de lo que se habló en el chapter número 1, que si bien la tecnología avanza, salen nuevas aplicaciones, nuevas bases de datos, pero los principios, fundamentos siguen siendo exactamente los mismos, solo que se reinventan o se mejoran o se aplican de una forma distinta o se ponen distribuido todo, pero sí. Entonces es algo de lo que nos trae este libro, de que conociendo los fundamentos, estos principios, podemos aprender muchas cosas más. Ya estamos Es interesante preparados. cómo este libro es tan genérico en procesos y al mismo tiempo abarca, o sea, no menciona un solo manejador de base de datos, porque además acá menciona Cassandra, menciona Voldemort y menciona ICRA, una cosa se llama el otro sistema, no lo conozco, pero no especifica un manejador, habla de un patrón de diseño justamente, ¿no? O patrón de funcionamiento. Exacto, exacto. Es bien genérico y de lo que se habla es como en lo que se ha basado todas estas tecnologías que conocemos de almacenamiento distribuido, de procesamiento distribuido. Vamos a ver después el tema de ACID, que es muy importante en las bases de datos relacionales, la transaccionabilidad. Esta parte de semáforos, de verdad, es muy, muy interesante. No lo escuchaba hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pues nada, ya hemos llegado al final. No hemos llegado al final, ¿verdad, David? Creo que faltaba un poquito de libro.
Estaba en mute. Vamos a ver qué seguía después de esto. Sí, por ahí. Mientras, algunos avisos parroquiales, quizás no se pierdan. El día de mañana tenemos una sesión con el grupo de estudios sobre Power BI. ¿Sí? Si eres nuevo en el mundo de data y quieres insertarte en el mundo laboral de una vez, estaría bueno que comiences viendo quizás Power BI. Tiene alguna herramienta de visualización y vas retrocediendo, ¿no? En el pipeline. Esta es la parte final, la parte de visualización de datos. Y lo que estamos aprendiendo son los fundamentos sobre patrones de diseño, patrones que, a pesar de que los aplicativos son los que van mejorando en el tiempo, estos fundamentos siguen siendo relevantes, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá quizás es la parte más dura, pero precisamente es la que mejor paga. Así que a darle nomás al famoso libro del jabalí.